La prédica de hoy, el pasaje es Primera de Pedro 1, 23 al 25. Yo se lo voy a leer en la versión que usamos en la iglesia, la ANTV. Dice así: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se le ha predicado. Bien, como ya saben, hemos pasado por ya varias prédicas de Primera de Pedro y hoy seguimos y vamos a ver la última parte de este capítulo número 1. A mí me gusta mucho leer Primera de Pedro porque me parece muy interesante y uno puede usar la lógica para entenderlo y de manera repetitiva, pero no monótona. El apóstol Pedro enseña y vuelve a enseñar lo mismo, llevando al lector a mirar de diferente forma o mirarlo de diferente ángulo, diferente punto, como quiera llamarlo, de una cosa para cubrir todas las, ¿no?, las dudas con respecto a eso. Para mí, yo digo que esto es como una fórmula matemática o de lógica, ¿no? No sé si cómo debe llamarse, pero es como decir A es igual a B, y si B es igual a C, A más C es 2 veces B. Por lo tanto, B es la mitad de A más C. Una cosa así, ¿no? Mucha lógica y nos lleva a aprender sobre una sola cosa. Claro, ¿no? Aunque no está escrito de esa manera, pero al momento de analizar un poco más, de llegar a hacer una interpretación, podemos aplicar esa dinámica, ¿no? Y bien, a través del capítulo 1 de 1 de Pedro, hemos podido ver que Pedro nos enseña sobre la identidad valiosa que nos da Dios a través de Jesucristo. Y nos enseña lo valioso que es la salvación que nos da Dios. Y quiere que lo valoremos describiendo que fue pagada por un precio alto, por un precio que no se compara, nada se compara, ¿no? Un precio que es la preciosa sangre de Cristo. Y también lo describe, nos describe que hasta los profetas que predijeron sobre esta salvación, yo sabía que no eran para ellos, pero querían saber más sobre esta salvación. Y hasta los ángeles estaban todo el tiempo a la expectativa, viendo cómo se va dando esa salvación, que es una obra perfecta del Señor, que es un acontecimiento grande. Y los que llegamos a creer en Jesucristo somos los que recibimos esa bendición por la gracia de Dios a recibir esa salvación. Entonces, al obtener la salvación, recibimos una identidad valiosa de manera inmerecida, pues solo es por gracia de Dios y pagada por la preciosa sangre de Cristo que podemos tenerlo. Y debemos actuar en nuestra vida para mostrar el valor que le damos a esa identidad que tenemos, que obtenemos. ¿Cómo? Obedeciendo la verdad. Pedro enseña que debemos buscar la santidad en todo lo que hagamos. Antes de entrar a nuestro pasaje, desde 23 a 25, quiero que veamos también el versículo 22, donde podemos también aplicar esa dinámica de la fórmula matemática que yo digo, para entender un poquito más a fondo y tener un contexto
para antes de entrar al pasaje de hoy, ¿no? Y el versículo 22 de 1 de Pedro, capítulo 1, dice así: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de su pecado. Así dice. Esto nos enseña, nos explica que, o nos dice que realmente es obedecer la verdad, aplicando la dinámica, ¿no?, de la fórmula. Pues solamente hay una manera de que podamos quedar limpios de nuestro pecado. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? Creer en Jesucristo, ¿cierto? Bien. Eso es lo que significa obedecer la verdad. Aunque podemos ampliar un poco el significado. Y al final, pero al final, es creer en Jesucristo. Obedecer la verdad es aceptar la palabra de Dios, que por cierto, siempre es la verdad. Siempre es verdad. Y la palabra de Dios nos juzga. El juicio de Dios es que merecemos castigo por nuestros pecados, porque Él es totalmente santo. Y este juicio podemos entenderlo un poquito mejor de la siguiente manera. Si no existiera Dios, que es totalmente santo, aunque pecáramos, no habría alguien que nos juzgara, porque seríamos todos pecadores. Aunque sea el mínimo o el más pequeño de los pecados que cometiera, no habría o nadie tendría el derecho de juzgar a nadie, porque todos tendríamos la misma condición. Pero Dios es totalmente santo. Y en sí, solo por existir, sin tener que hacer nada, se vuelve el estándar que deberíamos llegar, que deberíamos alcanzar. Y el mínimo pecado que cometa alguien se enfrenta a este estándar de totalmente santo de Dios y se vuelve pecador y recibe ese juicio de Dios. Dios, solo por existir y ser totalmente santo, juzga nuestro mínimo o más pequeño pecado. Y al aceptar este juicio de Dios, obedecemos a Dios y obedecemos a la verdad. Y aceptamos que no tenemos la capacidad de salvarnos de ese castigo. Entonces tenemos que aceptar la única salida que Dios en su gracia nos ofrece, que es creer en su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, quiere decir que al creer en Jesús quedamos limpios de nuestros pecados, y porque creemos en Jesús, tenemos que amarnos unos a otros como hermanos, con amor sincero. Quiere decir que si no amamos unos a otros como hermanos, con amor sincero, no estamos creyéndole a Jesús. No estamos obedeciendo a la verdad. Y por tanto, no estaríamos limpios de nuestros pecados. ¿Se entiende la dinámica? ¿Sí? Es como lógica, matemática. Si esto, pasa esto, ¿verdad? Bien. Ahora veamos nuestro pasaje y el versículo 23 dice así: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Aquí nuevamente Pedro nos habla de nuestra identidad que Dios nos da. Y esa identidad
por esa identidad tenemos una nueva vida, porque nacemos de nuevo cuando creemos en Jesús. Y no es una vida que está limitada por la muerte, porque no se acabará pronto, sino una vida que durará para siempre. Así dice. Entonces, obviamente, aquí Pedro no está hablando de la vida que tenemos en este momento, en nuestro cuerpo de carne. Pues es una vida, pues vivimos en este momento, pero en algún momento esta vida que tenemos se va a terminar en la tierra, ¿cierto? Entonces tenemos una nueva vida que será eterna al creer en Jesús. Pero vivimos la vida que algún momento terminará. Entonces, pueden decir, si quieren, vivimos dos vidas, sí. Y decir así es aceptable, porque realmente así es la vida de un creyente. Porque vivimos en este mundo, en nuestro cuerpo de carne, sujeto a los deseos y a las necesidades de este cuerpo que nosotros tenemos. Y por el otro lado tenemos la vida espiritual, la cual Dios nos sustenta, la cual crece por nuestro deseo de conocer a Dios, crece por nuestro deseo de obedecer a Dios. Y hay siempre esa lucha entre esas dos vidas por prevalecer, por ser la vida en la que nosotros vivimos. Cierto que los creyentes pasaremos a la vida eterna, porque tenemos la salvación y tenemos esa vida eterna. Pero si vivimos más en nuestra vida carnal, nuestra vida vieja, la vida espiritual de nosotros no va a crecer. Si escogemos darle más relevancia a la vida carnal de nuestro cuerpo, de los deseos de la carne, nuestra vida espiritual se quedará opaca. Hermanos, hermanas, quiero que pensemos, que piensen, ¿en qué vida viven? Sí, tenemos necesidades de la carne que podemos satisfacer, comer, beber, etc. Pero debemos crecer en nuestra vida espiritual, buscar la comunión con Dios, conocerlo, amarlo, obedecerle. Si no lo hacemos, ¿qué valor estamos dándole a esa identidad que nos da Dios? Es como cuando compramos una ropa nueva, que nos gusta mucho porque nos queda muy bien, pero decides guardarla y no usarla. Pues dirás, no lo quiero gastar para que no se dañe, no se manche, no se ensucie. Pero entonces, ¿qué valor está dándole a esa ropa? La ropa está para vestirse, para vestir, para lucirse, para que se vea, para que lo usemos. Si no lo hacemos, no va a ser su función. Y entonces, si tenemos una vida nueva, tenemos que vivir esa vida nueva en el Señor. Tenemos que revelar la gloria de Dios en esa vida, en nuestra vida. Y que tengamos que podamos ser testimonio de Dios ante otros. Dijo Jesús en Mateo 5, 15, 16, Mateo 5, 15, 16, Jesús dijo así: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todo lo que está en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Así, hermanos, tenemos una vida que Dios nos da, una vida nueva. Busquemos la santidad que nos enseña Pedro en este primer capítulo de Primera de Pedro, y que así como dice Jesús, que nuestras buenas acciones puedan brillar y
mostrar la gloria de Dios, presentarle al Padre Celestial a los demás con esa vida. Compartí el versículo 22, porque me parece importante que viéramos, porque el 23 empieza con un pues, ¿no? Dice, entonces, eso quiere decir que lo que dice el 23, porque pasa lo que dice el versículo 23, ocurre lo que está anterior, o sea, el verso 22. Es como decir, bueno, mejor dicho, hice un ejercicio y lo redacté de esa forma, ¿no? Ya con un poquito ya de interpretación, o más bien con ya a manera de interpretación. Dice con el versículo 22 y el 23. Al creer en Jesús, ustedes quedaron limpios de sus pecados y han nacido de nuevo a una vida eterna, que no es la vida de este mundo, porque esa vida durará para siempre, porque viene de la eterna y viviente palabra de Dios. Y debido a esto, tienen que amarse los unos a los otros como hermanos con amor sincero. ¿Sí? Entonces, por eso vimos el versículo 22. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que para los creyentes amarse los unos a los otros es clave para la identidad que nos da Dios a través de Jesús, ¿verdad? En Juan 13, 34, 35, Juan 13, 34, 35 dice así: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tenga uno por otro serán la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es decir, el amarnos unos a otros es nuestro credencial ante el mundo que somos discípulos de Cristo. No es por asistir a la iglesia o llevar una Biblia en la mano. No es porque participas muchas actividades o en muchos ministerios de la iglesia y ni siquiera los títulos de diácono, de líder, de pastor, de evangelista, de apóstol, de obispo. No. Bueno, ojo, todo eso podemos hacerlo. Menos lo de apóstol y eso de verdad que no entiendo esos títulos. Quizás después podemos preguntarle al pastor y pedirle que nos dé una clasecita sobre al respecto de las personas que se titulan apóstol y todas esas cosas, ¿no? Evangelista. Pero eso no es lo que nos hace discípulo del Señor Jesús, sino el que de amarnos los unos a los otros. Entonces, en el otro extremo, aunque no eres capaz, o pero siente que no eres capaz de participar en un ministerio o no te sientes capaz de hacer algo para servir al Señor en la iglesia, aunque eso no es cierto, porque siempre puedes hacer algo por la iglesia, en la iglesia, para servir al Señor. Aunque sienta eso, pero has comprendido el amor de Dios y siente esa hermandad con otros creyentes y has aprendido a aceptarlos, a amarlos con amor sincero, aunque parecen no merecerlo, ¿no? O quién sabe, no se lo merecen. Y has llegado, pues, con ese amor que tú comprendes y sientes, llegas a tener esa identidad en Cristo. Porque así es el amor del Señor por nosotros. Y con ese amor y aprender de ese amor, nos acercamos a parecernos a Él. Y de ahí nace la palabra cristiano, ¿no?
Bien, amar a otro creyente como a un hermano no es fácil. Y si no amas a los creyentes que deben tener el mismo sentido, pues creemos en el mismo Dios y tenemos el mismo espíritu, ¿cómo vamos a poder amar al prójimo que no es creyente? Y si puedes amar a otro creyente que conoce su defecto y piensas que de verdad no merece que lo amen, y puedes aceptarlo aún así con esos defectos, y puedes convivir con él, es porque has conocido el amor de Dios, porque así nos ama Dios. Y nos ama a pesar de nuestro defecto. Y dio su vida por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros enemigos de él. Si puedes amar así a otro creyente, será fácil que puedas compartir y mostrar ese amor al prójimo que no es creyente y que todavía ni siquiera conoce sus defectos, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué tanto amamos a nuestros hermanos en Cristo? ¿Realmente los amamos como hermanos o simplemente son elementos más en la iglesia donde yo asisto? ¿Cómo vemos la identidad en Cristo a través del amor que sentimos hacia los demás? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Sí? Y seguimos. Versículo 24 dice, como dice la Escritura, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Aquí en el versículo 24, Pedro nos cita Isaías 40, del 6 al 8, recordándonos lo limitado que son o es nuestra vida como humano. La vida de nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo de carne. Y en la versión Reina Valera dice la carne que dura poco, ¿no? La cuestión es, ¿por qué Pedro quiere recordarnos esto? Entonces, quiero que veamos una parábola que dijo Jesús, pero de manera rapidita, que me parece que ilustra muy bien esto y nos ayuda a meditar un poco más sobre esto. Y está en Lucas 16, 19 al 25. Vamos a verlo hasta el versículo 25 porque la parábola realmente abarca mucho más versículos. Lucas 16, de 19 al 25 dice así. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a los lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que toque la punta de mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en la angustia.
Esta es la parábola del hombre rico y Lázaro. Aunque solo es para ver algunos puntos de esta parábola, porque para hablar de toda la parábola, pues necesitaríamos una prédica aparte, ¿no? Entonces vamos a ver algunos puntos, algunas cosas de esta parábola que nos sirve para entender el pasaje de nosotros de hoy. 1. El hombre rico vivía una vida de lujo. Quiere decir que le sobraban las riquezas. Porque uno puede tener dinero y satisfacer las necesidades, pero para tener lujo es porque tiene tanto riqueza, tanto dinero que no sabe en qué gastarlo. Pero, ¿qué pasó con él? Murió. Bien. 2. Lázaro era un hombre pobre y si estaba tirado en la puerta del hombre rico, y también dice tendido, es posible que él tenía dificultad para movilizarse. Y encima de eso tenía el cuerpo cubierto o lleno de llagas. O sea, son heridas abiertas. No tenía de qué comer. Por eso deseaba comer de la sobra de la mesa del rico. Ahora, no dice la parábola si alguna vez le daban de comer de esa sobra, porque podemos pensar que deseaba, porque deseaba y no llegaba a tenerlo, o aún si le daban, él lo deseaba aún siendo sobras. En sí, no es el punto. La cuestión es que no tenía para comer y deseaba comer de la sobra del hombre rico. Y dice que hasta los perros venían y le lamían las llagas. Me he preguntado qué significado tendrá eso de que el perro venía y le lamían las heridas. No lo sé todavía, pero me puedo imaginar lo doloroso que puede ser que venga el perro a lamerle con esa lengua con babas, ¿no? Unas heridas abiertas, eso debe ser doloroso. Entonces, Lázaro vivía en una situación terrible, tenaz, como quien dice, ¿no? Pero ¿qué vemos? Al final, murió. 3. Y no vamos a entrar en mucho detalle. Vemos que después que muere esos dos hombres, uno va a un lugar de tormento y angustia, o de angustia o de tormento, y otro va a un lugar de consuelo. ¿Sí? Esas tres cosas solamente quería que viéramos de esta parábola. Ahora, volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 24, donde habíamos quedado y habíamos preguntado por qué Pedro había citado Isaías, recordándonos lo limitado que es la vida humana, ¿no? Y como lo había dicho al iniciar la prédica, me gusta leer mucho Primera de Pedro, porque nos enseña mucho de forma así, tipo repetitivo, pero de diferente manera. Entonces, resulta que Pedro en el versículo 6 de este capítulo, versículo 6 del capítulo 1 de 1 de Pedro, Pedro anima a su destinatario, quien eran elegidos por Dios, es decir, cristianos que vivían como extranjeros en varias provincias de Roma. ¿Sí? Y el versículo 6 dice así: así que alégrense de verdad, le espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pedro nos enseña de manera repetitiva una cosa aquí, o sea, nos vuelve a repetir. Nos cita Isaías y nos recuerda que la vida se pasa rápido
Y puede que estén en pruebas, pero no durará mucho. Y quise que viéramos esa parábola del rico y Lázaro para que meditemos y pensemos, no importa si tenemos muchas riquezas o vivimos rodeado de lujo sin tener que pasar por necesidades, como el hombre rico, o sea que vivamos como Lázaro, con mucho sufrimiento, con muchas dificultades. Recordemos que este mundo solo será un lapso de tiempo. Todo se va a terminar, todo se va a terminar. Y después, muy importante, hay un después. Después de la muerte hay un lugar de angustia y hay otro lugar que es un lugar de consuelo. Y Pedro anima otra vez a esos creyentes que viven como extranjeros en esos lugares, en esas provincias de Roma. Es decir, ellos tuvieron que salir de sus hogares, de donde eran ellos. Así como los inmigrantes que fueron a visitar Jessica y David. ¿Alguien más fueron con ellos? No sé. Allá en el... muchos de ellos, y Carmen, y muchos de ellos, o todos ellos, huyeron de su país, huyendo de la violencia y de la difícil situación que ellos vivían. Esperanzado encontrar una mejor vida en otro país. Y podemos ver que ni siquiera han llegado al país que ellos esperan llegar y ya han tenido que pasar por muchas dificultades, muchos sufrimientos. Pedro les anima recordando que estas pruebas, por muchas que puedan ser o por lo difícil que puedan ser, solo durarán un breve tiempo, porque eso comparado con la eternidad no es nada. Y seguimos viendo, el versículo 25 dice así: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se le ha predicado. Vamos y volvemos a aplicar la dinámica, ¿no? De la fórmula matemática de lógica. ¿Qué se le ha predicado a estos elegidos por Dios, a estos cristianos? Dice que la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? O el evangelio. Juan 3:16 dice, ¿no? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación que nos da Dios a través de Cristo es esa buena noticia. Y entonces esa es la palabra de Dios a que se refiere Pedro aquí. Es decir, que la salvación que nos da Dios a través de Cristo permanece para siempre. La promesa de Dios permanece para siempre. O sea, es para la eternidad. No tendrá tiempo de vencimiento, no tendrá cambio. En palabras sencillas, el pasaje de hoy, incluyendo el versículo 22, es decir, primero de Pedro, capítulo 1, de 22-25, yo lo puedo decir a manera de interpretación así. Al creer en Jesucristo, quedaron limpios de su pecado y han nacido de nuevo a una vida que es eterna, que no es la vida en su cuerpo de carne. Y por eso tienen que amarse uno a otro como hermanos
con amor sincero. Ámense profundamente. Recuerden, no importa las pruebas por las que estén pasando, eso no durará mucho, pero la salvación que le da Dios a través de Cristo le dará vida eterna. Y la salvación que le da Dios a través de Cristo es la buena noticia que se le ha predicado. Esto fue lo que escribió Pedro a los elegidos por Dios, a esos cristianos que estaban viviendo en esas diferentes provincias de Roma como extranjeros, para animarle en medio de las pruebas que ellos vivían, estando lejos de sus hogares, de donde eran ellos, quienes eran perseguidos por ser cristianos. Y lo más probable que viviendo como extranjeros eran discriminados por ser de otro lado. Pero les anima recordándole que son especiales para Dios, que son valiosos para Él. Es una identidad en la verdad, porque al creer en Jesucristo estamos obedeciendo la verdad. Y eso nos convierte, nos hace santo ante los ojos de Dios. Pero mostremos esa santidad ante este mundo para que ellos puedan conocer la gloria de Dios. Debemos dejar nuestra vida vieja, nuestra manera vieja de vivir, que es en pecado, con egoísmo, y mostremos primeramente amor entre los hermanos en Cristo, y después mostremos también amor a los que no son creyentes, llevándole el amor de Dios. Esto escribió el apóstol Pedro para animar a esos elegidos por Dios. Ahora, ¿eres tú un elegido por Dios? ¿Y cómo tomas estas palabras de Ana? ¿Valoras la identidad en la verdad? ¿Te sientes como el hombre rico que vive sin preocupación, sin necesidad, sin problema? Y si es así, pues denle gracias a Dios. Pero no se preocupen, no por ser así y vivir de esa manera, irán al lugar de angustia después de la muerte. O te identificas con Lázaro. Quizás no a tal extremo, ¿verdad? De pobreza, pero quizás con deseo de satisfacer algunas necesidades básicas de la vida. No es de un celular último modelo, no es de un carro deportivo o de una casa de 5 habitaciones, porque eso sería lujos. Si es así, pídale al Señor también, porque estoy más que seguro que porque Él es nuestro pastor y nada nos hará falta. Los lujos, no sé, pero lo básico no nos hará falta. Pero también no seamos como el hombre rico si tenemos la oportunidad de tener una vida como él, como el de él, que teniendo tanto no compartió. Porque si no, Lázaro habría tenido un poquito mejor, ¿no? Más de cosas. Bien, no importa con cuál de estos dos hombres te identifica, pero si tiene la identidad en la verdad que nos da Dios a través de Cristo, podemos estar seguros que cuando pase todo esto o cuando llegue la muerte, iremos al lugar de consuelo y no a la angustia, donde el Señor nos espera con el banquete celestial. Y recordemos
que para tener la identidad, la verdad, debemos obedecer la verdad. Y eso es creer en Jesucristo. Y creer en Él implica conocerlo, amarlo, obedecerle. Debemos darle valor a esa identidad, siendo santo en todo lo que hagamos. Y mostremos al mundo la luz de Dios con todo lo que hagamos. Amemos unos a otros para darle a conocer que somos verdaderos discípulos de Jesús, a fin de que otros puedan conocer. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú nos amas y tú nos da una identidad. Tú nos muestras tu verdad. Y lo más importante, nos muestra misericordia y gracia. Y podamos conocer la salvación que solo tú puedes dar, Señor. Ayúdanos a recordar siempre esto y podamos estar firmes ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad. Y Señor, que aprendamos a amarnos lo uno a los otros. Aprendamos a mostrar tu amor al mundo, a ser testigo tuyo testimonio tuyo para que otros puedan conocerte, Señor. Y que de verdad podamos valorar esa identidad que tú nos das y esa salvación que es invaluable, que ha sido pagado por tu preciosa sangre, Señor. Podemos llevar ese mensaje de amor y podemos estar siempre esperanzados en ti, en cualquier situación. Y busquemos siempre vivir una vida santa para ser luz en este mundo. Te lo pedimos y oramos así, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.